Aleluya. Así, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluya. Vamos dando lectura a la palabra de Dios, hermanos, ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluya. La verdad en tiempos difíciles, como en este tiempo que estamos viviendo. Cuán importante es la verdad. Que hablemos la palabra. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Veamos? Amén. Dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Una vez más, que por este mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia para honrarte a ti, para glorificarte, Señor, para exaltarte, Señor, reconociéndote, Dios, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Tú eres el único y el todopoderoso, Padre. En este momento compartimos la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo venga y administre sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. La verdad, en tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario que hablemos lo que es la palabra, lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Si vemos aquí el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, comienza a hablar de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Dónde están las familias? El pueblo de Dios, ¿dónde está en estos días? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué está sucediendo en estos últimos tiempos? El apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre esta apostasía que vendría a la iglesia. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente piensa que ya lo sabe todo. La gente piensa que ya lo necesita. Que para qué tanta iglesia, para qué tanta reunión. Pero no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Que a su tiempo vamos a cegar. Cuán importante es, hermanos, escuchar palabra cada día para poder permanecer en este camino. Y le dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores y doctrina de demonios. Yo le digo, hermanos, a mí mismo me dicen, ¿para qué vas si no va nadie? ¿Para qué sigues adelante si no va nadie? Yo le digo una cosa, yo tengo un compromiso con Dios. Y si una persona viene, a Él sea la gloria. Yo tengo que continuar hablando la verdad. Por eso dice, esta apostasía, esta predicción de apostasía que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que vendría en estos posteros tiempos, en estos últimos tiempos, cuando hoy más que nunca está esperando el gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Estamos viendo el pecado que abunda. Estamos viendo la maldad. ¿Y qué pasa con el amor del pueblo? Como que se está enfriando. Pero claramente nos dice su palabra, hermanos, que por haberse multiplicado todo este pecado, el amor de muchos se enfriaría. Y si no fuera por los escogidos, los días se han acortado para que todos los que hemos alcanzado los últimos tiempos alcancemos la salvación. Aquí nos dice
claramente, en estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Yo les digo, yo tengo gente que conocí en los 80s, hermano, sirviendo a Dios. Y hoy, ¿dónde están? Alejados de Él, apartados. ¿Tú crees todavía esa palabra? Que nos predicaban de que Cristo venía. Yo la sigo creyendo y sigo esperando de que Cristo viene a redimir a su pueblo. Pero es necesario que aprendamos a perseverar, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de enfermedad, aún en tiempos de dolor, aún en tiempos de aflicción. Tenemos que seguir perseverando, porque sigue diciendo ese mismo capítulo 4, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia. De así habla. Todo esto, hermanos, por la hipocresía mentirosa. Es lo que estamos viendo hoy en nuestros días, hermanos. ¿Cuántas personas como estos hablando, hermanos, de que están abriendo un templo donde es para todos los pecadores? Y según ellos son los pecadores más grandes. Ahí nomás pueden ir pecadores. Y ellos pueden dirigir, pero siguen haciendo vivir en el pecado. ¿De qué manera, hermanos? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Apartarte del pecado, alejarte de la maldad. Eso es santidad, estar apartado del pecado y estar cerca de Dios. Dios está buscando, hermanos, algo nuevo en nosotros cada día. Dios está buscando cada día en nosotros algo bueno, algo hermoso, algo digno de su alabanza. Por eso vemos y le habla el apóstol Pablo a Timoteo prediciendo la apostasía que habrá. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué dice? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios crió para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se desecharse si se toma con acciones de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es lo que pasa? Porque es importante que oremos por los alimentos. Porque dice claramente, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo lo que comamos. Aquí nos enseña que tenemos que aprender a rechazar las falsas doctrinas, resistir el engaño y recibir la gracia de Dios. ¿Qué miro en estos 5 versículos? Esta palabra. Miro que tengo que aprender a rechazar las falsas doctrinas. Miro que tengo que resistir al engaño. Miro que tengo que recibir la gracia de Dios. Es lo que yo puedo ver en estos primeros 5 versículos. Rechazando las falsas doctrinas. Resistiendo al engaño y recibir la gracia de Dios. 3 cosas importantes miramos en estos versículos que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hablando sobre la apostasía en los últimos tiempos. Por eso le digo, cuán importante es que estemos hablando la palabra de verdad en estos tiempos difíciles. Cuando la gente no quiere escuchar, cuando la gente no quiere congregarse, cuando la iglesia no quiere buscar de Dios. Yo les digo, envío los videos, hermanos. Empezó la pandemia y enviamos los videos. Había 80, 90 personas que miraban los videos. Ahora los mando, hermanos. 10, 11 personas nada más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya pasó la situación? Ya están mucho mejor. Ya están más cerca de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no quiere escuchar la palabra? Primero tenían el miedo, el temor y estaban escuchando palabra. Todo el mensaje que les enviaba lo recibían. Y ahora como que ya se cansaron, como que ya no quieren. ¿Qué pasa, hermano? Por eso lo dijo el apóstol Pablo, la mayoría en esos tiempos, últimos tiempos, ya la gente no quiere escuchar. Así como Dios le dijo a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen, tú predica. Ezequiel capítulo 2 le dice claramente,
te escuchen o dejen de escuchar, tú sigue predicando, tú sigue hablando la palabra. Y así mismo nosotros, hermanos, nos escuchen o no nos escuchen, tenemos que seguir proclamando esta palabra. La verdad en este tiempo difícil se tiene que seguir predicando. Necesitamos salvación. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos buscar de Dios. ¿Para qué? Para tener vida eterna con Él. Es lo importante. Que te conozcan a ti para que tengan vida eterna. Esto nos enseña que tenemos que estar predicando esta verdad en medio de tiempos difíciles. Mire, y si vemos el versículo 6, aquí habla un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si hablamos la verdad sobre la falsa doctrina, si hablamos la verdad de resistir el engaño y nos llenamos de la gracia de Dios, entonces, si esto enseñas a los hermanos, seréis buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Recuerde, ¿qué es lo que le dice? Le habla. ¿De qué manera le habla Pablo a Timoteo? Persevera en lo que tu abuela Loida y tu madre Eunice te instruyeron. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Persevera en lo que tu abuela Loida y tu madre Eunice te instruyeron. Por eso le dice, si esto enseñas a los hermanos, las falsas doctrinas, recházalas. Resiste el engaño. Recibe la gracia de Dios. Si tú hablas de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas. Lo que la gente habla, no lo que la Biblia dice. Tenemos que declarar lo que dice la palabra, no lo que el hombre dice. El hombre puede decir tantas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Así le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Empieza a hablar sobre las falsas doctrinas. Empieza a hablar que rechacen el engaño. Entonces dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de qué, y de la venidera. ¿A cuál la venidera? De estar en la misma presencia con nuestro Dios. Así le habla la palabra el apóstol Pablo a Timoteo, que aprenda a rechazar las falsas doctrinas, que aprenda a rechazar el engaño, que aprenda a recibir la gracia, el favor de Dios, que crezca en santidad y que enseñe el Evangelio. Esto es lo que le enseña el apóstol Pablo. Si vemos estos versículos, claramente le dice, y palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Así le dice el apóstol Pablo. Prepárate para hablar la verdad, crece en santidad y enseña el Evangelio. Enseña la palabra. Esto es lo que el apóstol Pablo le está encargando a Timoteo. Y eso mismo nos encarga a nosotros, hermanos, que sigamos hablando la palabra de verdad, que crezcamos en santidad, que enseñemos el Evangelio, que resistamos el engaño, que rechazamos la falsa doctrina y que nos llenemos de la gracia de nuestro Dios. Es lo que Dios está encargándonos a nosotros también, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, como dice, postreros tiempos, que son los tiempos de hoy. Tiempos difíciles que la gente no quiere saber de Dios. Recuerde, ¿qué le dijo el maestro a los discípulos? Que la venida del Señor sería como en los tiempos de Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Como 120 años.
¿Y cuánto se ganó? Nomás su familia. Asimismo, hermanos, en estos tiempos que estamos, porque Cristo regrese por su pueblo, estamos predicando de que Cristo viene, que nos llenamos de Dios, que nos reunamos en la casa de Dios, que busquemos su presencia y hacemos lo contrario. Menos venimos. Por más que insistemos, menos venimos. ¿Cuántas personas les hacemos la invitación? Nos dicen que sí, pero nunca llegan. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo sigamos hablando la verdad, que sigamos hablando la palabra. Cristo viene. Prepárate, pueblo, arrepiéntate, aparte del pecado, busca de Dios, humíllate. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. El pueblo necesita humillarse hoy más que nunca. Simplemente reconocer que necesitamos a Dios. Yo lo necesito cada día, hermanos. Cada día lo necesito. Y cada día lo busco. Temprano, de madrugada lo busco. Pero sin embargo, no es suficiente. Yo necesito de Él cada día para seguir perseverando, para seguir caminando en este camino que Dios nos ha trazado, en este ministerio que Dios nos ha encargado. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el 12, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Vamos a ser ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cómo hablamos, hermano? Tenemos que ser ejemplo. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? El Evangelio nos dice que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta delante de Dios. Cada palabra que salga sin fundamento, sin por qué tenemos que decir, tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso es necesario, ninguno se tenga en poco su juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, pero también dice en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Le encarga a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cosas que tenemos que hacer nosotros también, ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios, de la exhortación a aquellos que todavía sabemos que aman a Dios y que sirven a Dios, pero no vienen. Exhortarlos, que es necesario. ¿Por qué cree que está escrito la palabra? No dejemos de congregarnos, ahí en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sería casualidad, hermano, que se agregó ese versículo ahí? No, hay un propósito en cada palabra que está escrita. Dios tiene un plan. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras mentes, Él conoce nuestras vidas. Por eso dice, no dejemos de congregarnos. Y sabemos el versículo, pero como quiera no nos congregamos. Por eso, hermanos, no es saber la palabra, es vivir la palabra. Porque mucha gente conoce la palabra, pero ¿cuántos viven la palabra? Hay una diferencia entre conocer la Biblia y vivir la Biblia. Seguir el ejemplo de lo que Él nos ha dejado. Por eso dice, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Debemos ser un buen ejemplo en buscar siempre la aprobación de Dios, buscando que Él apruebe lo que estamos haciendo, que Él venga a aprobar nuestros pasos. Dios quiere que en estos tiempos que estamos viviendo sigamos predicando la palabra de verdad. Vamos a seguir adelante, hermanos. Poquitos, pero seguros. Estamos intercediendo y no queremos que nadie se pierda, como dice Jesús. Él no retarda su promesa, como muchos tienen por tardanza, sino que dice que eres paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Nosotros también, hermanos, no queremos que se pierdan. Queremos que la gente venga, se congregue, le busque, le sirve, le ame con todo su corazón. Esto es lo que le encarece
el apóstol Pablo a Timoteo, que sea un buen ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Mientras, dice, yo me voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir proclamando, seguir testificando, seguir invitando a las almas perdidas a la casa de Dios. No se canse, hermano. Si le dicen 10, 20, 30, 50, 60, no sé cuántas veces que no, o que le digan que sí y no viene, no se canse. Usted siga insistiendo. ¿Se acuerdan de aquella parábola que le deja el Señor? De aquella mujer que fue al juez y le dijo, ni temo a Dios, ni no me importa, pero esta mujer, porque ya me deje de molestar, dale lo que pida. Así mismo, hermanos, no nos cansemos nosotros de seguir invitando, de seguir testificando, de seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si vemos la última parte que dice, no descuides el don que hay en ti. Así le dice, no descuides el don que hay en ti. Nosotros también, hermano, tenemos un don. No descuidemos el don que está en nosotros. Dice que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le encarga a Timoteo que no se descuide el don que hay en él. Y esto mismo nos dice Dios, no descuidemos el don que Dios nos ha dado. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos, hermanos? Aquel que tenía un talento lo escondió. Aquel que tenía 2 trajo otros 2. Aquel que tenía 5 trajo otros 5. Pero el que tenía 1, que dice, se le quitó y se le dio al que tenía más. Imagínense, hermanos, que usted y yo tengamos un talento, lo tengamos guardado, no lo estemos ministrando, no lo estemos usando. ¿Qué va a suceder? Se nos va a quitar, se le va a dar al que tiene más. En nosotros, apartado de mí, no te conozco. Claramente lo guardó, lo escondió, pero el propósito era que lo usara, lo multiplicara, y no lo multiplicó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un talento, tenemos un don que Dios nos ha dado y no lo estamos usando? Úselo. Si sabe orar, ore. Si sabe testificar, testifique. Si sabe invitar personas, invite. Haga lo que Dios siente en su corazón. El ministerio o el don que Dios ha puesto en su vida, úselo conforme la palabra. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Usa el don que te fue dado por mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos miren. Pero lo que me impacta es el final, lo que dice. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, persiste en ello, que haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, todo lo que te he dicho, si tú lo sigues haciendo, persistes en ello, haciendo todo esto, te salvarás tú y salvarás, dice, a los que te oyeren. Porque le digo una cosa, hermano, puede estar aquí mucha gente, pero no todos oyen. No están oyendo. ¿Cuántas veces le ha pasado que va usted con alguien, hermano, platicando, le va platicando algo y usted va pensando distraído? Y dice, ¿qué me dijiste? Estamos ahí, pero no oímos, porque está nuestra mente en otro asunto. ¿Cuántas veces venimos al templo, estamos predicando la palabra, estamos aquí, pero mi mente está allá? No estamos escuchando. Por eso le dice, le encarece, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es importante que hagamos la obra de Dios, porque no solamente vendrá salvación para nosotros, sino para todo aquel que escuchare.
lo que nosotros estamos predicando, estamos testificando o estamos hablando. Por eso le encarece, sé ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso le dice, prepárate. En otras palabras, termino con esto y concluyo con esto. ¿Qué nos enseña en estos 16 versículos? Rechaza las falsas doctrinas, le dice a Timoteo. Resiste el engaño. Recibe la gracia de Dios. Crece en santidad. Enseña el evangelio. Busca la aprobación de Dios y persevera en la verdad. Esto es lo que le enseña el apóstol Pablo a Timoteo en estos 16 versículos. Hay muchas cosas más, pero es lo que yo quiero que veamos solamente en esta tarde. Resiste el engaño, rechaza las falsas doctrinas, recibe la gracia de Dios, crece en santidad, enseña el evangelio, busca la aprobación de Dios y persevera en la verdad. Persevera en la palabra, es lo que nos enseña. Sigue adelante, porque si perseveras en la verdad, no solamente te salvarás tú, sino que salvarás también a aquellos que te escuchan. Esto es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Unas verdades claras que estamos viviendo hoy, hermano, que se quedan como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado los últimos de los tiempos. En estos posteros tiempos, como está la situación, la gente no quiere salir porque tiene miedo, la gente está preocupada, pero yo le digo una cosa, no tienen miedo para ir a la tienda de comida, no tienen miedo para ir a los negocios, a las tiendas, pero para la casa de Dios tienen miedo. Es lo que yo no entiendo. Se reían unos hermanos, porque puse en una red social que tengo, le cambié el nombre a mi iglesia. Le puse Iglesia Walmart. Y me preguntan, pastor, ¿por qué le cambió el nombre de la iglesia? Digo, a ver si el domingo llegan los hermanos. Porque van a la Walmart, van a todas las tiendas van, menos a la casa de Dios. Le cambiaremos el nombre. Ya no va a ser iglesia, le ponemos el nombre de un negocio. A ver si se acercan, a ver si llegan. Hay que buscar una manera, hermano, de que las almas se acerquen, busquen a Dios. Por eso le digo, cuán importante es que sigamos hablando la palabra de verdad, que sigamos proclamando, porque hablando la palabra de verdad, no solamente me salvo yo, sino todo aquel que me oye. Esto es lo que yo quiero que quede claro en esta tarde. Rechace falsas doctrinas, resista el engaño, reciba la gracia de Dios, crezca en santidad, enseñe la palabra, el evangelio, busque la aprobación de Dios y persevere en la verdad para que se salve usted y aquel que lo escuchare. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo he hablado, Señor, esta palabra que ha puesto, Señor, para esta tarde. Yo te pido, Dios, que aquellos que me escuchen ahí en su hogar, más tarde, Padre, toques el corazón de ellos, quebrantes, Padre, y tengan el gozo, el ánimo de seguir adelante. En este momento, Señor, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres verdadero. Yo sé que tú eres santo, Señor. Y tú vas a seguir ayudándonos a seguir perseverando en este camino. Aunque seamos poquitos, pero que tu nombre sea glorificado. Aunque seamos poquitos, pero que tu nombre sea exaltado. Ven tú a glorificarte. Ven tú a ser exaltado, Señor. No solamente en este lugar, sino en la vida de cada uno. Y en nuestras familias, Padre. Que aunque no estén todos aquí, Señor, ven a manifestarte en ellos. Para que vengan, Señor, se deleiten, se regocijen en la misma presencia tuya, Señor. En este momento, Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir ejemplos que le dejaste a Timoteo, para que nosotros también, no solamente nos salvemos a nosotros, sino salvemos también a todo aquel que oyera nuestra palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.